Invierno nuclear, un término que alguna vez perteneció exclusivamente al léxico de las acciones militares de la Guerra Fría. Surgió de varias hipótesis teóricas y se convirtió en una posibilidad sombría en el imaginario colectivo del mundo moderno. Por eso, a veces surge la pregunta: ¿podrá la humanidad sobrevivir a las consecuencias de sus propias capacidades destructivas? Hoy exploraremos esta cuestión a fondo. Profundizaremos en el consenso científico detrás del invierno nuclear. Un enfriamiento climático global prolongado. Como se espera, ocurrirá tras incendios masivos resultantes de una guerra nuclear, el impacto de un asteroide grande, o erupciones volcánicas masivas, independientemente del escenario. El mecanismo es bastante simple. En el pico, todo estará ardiendo. Combustible, casas, personas, metal e incluso materia orgánica en el suelo. Primera categoría de personas. Quienes estén dentro del radio de impacto desaparecerán instantáneamente. Segunda categoría. Recibirán gran parte de la radiación gamma y morirán en días. Tercera categoría. Los observadores corren riesgos por exposición a fenómenos radiactivos, como lluvia, nieve o polvo radiactivo, pero tienen más posibilidades de sobrevivir. Este tipo de radiación tiene baja penetración, por lo que refugios sólidos reducen riesgos, pero no hay tiempo para celebrar. La lucha por la vida apenas comienza. Llega el invierno nuclear. El modelado computacional más realista hasta ahora considera diversos factores climáticos tras una guerra nuclear mundial. Los desarrolladores dividieron la atmósfera en fragmentos pequeños. Se añadirá hollín a la simulación informática, específicamente 150 millones de toneladas. Esa cantidad de productos de combustión será liberada si dos superpotencias inician un intercambio nuclear. No hay motivo para alegrarse. La verdadera lucha por la vida está comenzando. Comienza el invierno nuclear. La simulación más realista actual considera varios factores clave. Estos afectan el clima tras una guerra nuclear global. Fue creada originalmente para estudios climáticos normales. A lo largo de este episodio, solo usaremos esta simulación específica. Corrientes de aire caliente llevarán el hollín a la estratosfera. Allí permanecerá mucho tiempo, ya que no hay lluvia que lo elimine. Las partículas de hollín se calentarán y enfriarán la superficie terrestre. La estratosfera se calentará, pero a costa de bloquear el calor que llegaría a la superficie. Este calor será reemitido al espacio. La Tierra y sus habitantes quedarán en sombra. Partículas de hollín comenzarán a caer lentamente. Esta simulación considera múltiples factores complejos. La estratosfera más caliente acelerará la destrucción de la capa de ozono. Esto aumentará la radiación ultravioleta en la superficie. En el primer año, la radiación solar llegará a solo 33% de lo normal. Las temperaturas globales bajarán 9 grados. La humedad atmosférica y las precipitaciones disminuirán drásticamente. Cambios significativos en patrones de lluvia causarán sequías severas en algunas regiones, mientras otras experimentarán inundaciones. Esto dañará ecosistemas supervivientes y sistemas agrícolas. El impacto afectará gravemente la producción de alimentos. Es crucial notar que las cenizas volcánicas tienen efectos menos graves, pero nos enfocaremos solo en los efectos humanos. Como observadores, veremos formación de hollín tras los incendios post-explosión. Si somos observadores, veremos formación de hollín tras explosiones. Corrientes de aire caliente llevarán partículas a la estratosfera. Allí permanecerán mucho tiempo. En la estratosfera no hay lluvia que limpie el hollín. Las partículas calentarán la estratosfera, pero enfriarán la superficie. Este calor será reemitido al espacio. La Tierra quedará en sombra. Partículas de hollín caerán gradualmente. Las partículas se calentarán y enfriarán la superficie. La estratosfera se calentará, bloqueando calor solar. Este calor será reemitido al espacio. La Tierra quedará en sombra. Partículas de hollín comenzarán a caer lentamente. La Tierra y sus habitantes permanecerán en sombra. Partículas de hollín caerán gradualmente. Serán eliminadas muy lentamente por la lluvia. Las partículas varían en tamaño y comportamiento. La simulación considera estos factores complejos. Muy lentamente serán eliminadas. Las partículas varían en tamaño y propiedades. Se agrupan y separan dinámicamente. Absorben y dispersan radiación diferencialmente. Todos estos factores son considerados. La estratosfera más caliente acelerará pérdida de ozono. Esto aumentará radiación UV en superficie. La radiación solar alcanzará solo 33% de niveles normales. Temperaturas globales caerán 9 grados. Mayor permeabilidad atmosférica al UV. Radiación UV aumentará significativamente. Cantidad de radiación solar en superficie se reducirá dramáticamente.
Primer año mostrará reducción del 67%, caída promedio de 9 grados globales. Impacto devastador en agricultura. Predicciones no terminan aquí. Calentamiento estratosférico. Congelamiento de superficie. Reducción de humedad atmosférica. Menor nivel de precipitaciones. Cambio estructural en patrones de lluvia. Sequías prolongadas en algunas áreas. Inundaciones en otras regiones. Mayor daño a ecosistemas sobrevivientes. Colapso agrícola significativo. Alteración de sistemas alimentarios naturales. Mayor impacto en producción de alimentos. Desajuste en cadenas alimenticias marinas. Mayor daño a ecosistemas sobrevivientes. Colapso significativo en agricultura. Daño severo a sistemas alimentarios naturales. Impacto continuará. Menor temperatura superficial. Impacto en ecosistemas marinos. Especialmente fitoplancton. Base de cadena alimenticia marina. Colapso potencial de reservas pesqueras. Impacto negativo en fauna marina. Animales enfrentarán problemas severos. Falta de comida y agua. Condiciones alimentarias alteradas. Dificultad para migrar rápidamente. Incapacidad para adaptarse a nuevas condiciones. Extinción masiva de especies. Resultado inevitable. Gran cantidad de animales desaparecerán. Humanos sobrevivientes. Enfrentarán enormes desafíos. Escasez de alimentos. Conflictos sociales. Colapso general de civilización. Sin electricidad. Sin internet, agua ni comida en supermercados. Todo destruido o saqueado. Eres afortunado si lograste conseguir suministros básicos iniciales. Combustible para vehículo y generador. Material para calefacción y protección. Provisiones más difíciles. Necesitarás almacenar alimentos para 8 años adelante. Duración de efectos principales del invierno nuclear. Muy difícil lograrlo. Viviendo en apartamento pequeño. Complicado almacenar suficiente. Espacio insuficiente en ciudad. Coordinación global necesaria. Para intercambio de recursos. Y conocimiento compartido. Colaboración difícil en contexto postnuclear. Casi imposible lograr cooperación ideal. Supervivencia depende de factores múltiples, principalmente grupos pequeños. Factores críticos para sobrevivir. Inversión previa importante. Infraestructura de protección. Seguridad alimentaria garantizada. Refugios subterráneos disponibles. Mejores posibilidades iniciales. Algunos tendrán ventaja. Mayor probabilidad inicial. Sobrevivir fase inicial. Dependerá de producción alternativa. Métodos alternativos necesarios. Cultivos interiores. Sistemas hidropónicos requeridos. Iluminación artificial especializada. Fuentes alternativas. Calefacción alternativa necesaria. Fuentes tradicionales limitadas. Combustibles escasos. Infraestructura dañada. Pero para sobrevivir en estas condiciones, la supervivencia en un invierno nuclear requerirá no solo resistencia física, sino también mental. Las personas y comunidades deberán adaptarse a condiciones extremas y largos periodos de aislamiento, o encierro total. Esto genera otra problemática, la ética de la supervivencia. Distribución de recursos. Jerarquías dentro de los grupos. Dinámicas sociales. Y potenciales conflictos por escasez de elementos básicos. Esto se convertirá en el principal problema del mundo post-invierno nuclear, aunque, por un lado, moverse a áreas menos afectadas podría mitigar algunos efectos. Por otro lado, esto podría desatar nuevos conflictos. Recursos limitados y lugares seguros serán disputados. Pronto surgirán grupos, dispuestos a todo por sobrevivir. El mundo cambiará, junto con las personas. Hambre, frío y peligros acecharán en nuevas tierras desoladas. Pero eso no es todo. Según simulaciones mencionadas, la capa de ozono se reducirá en un 75%. Esto sucederá debido al calentamiento estratosférico. Si piensas que hambre y frío son los peores problemas, te equivocas. La radiación UV aumentará drásticamente. El riesgo de daño al ADN crecerá 2.3 veces. Esto causará un aumento del cáncer de piel en un 30% en pocos años. La mejor opción será migrar lejos de las zonas afectadas. ¿Quedarán lugares habitables? Sí, pero estarán muy alejados de los epicentros. En islas o incluso continentes enteros. Afortunadamente, el invierno nuclear sigue siendo una posibilidad teórica extrema.
La creatividad humana y la cooperación internacional podrían marcar la diferencia entre la destrucción total y la recuperación tras tal catástrofe. Aunque la supervivencia es posible en teoría, requerirá un nivel sin precedentes de preparación, adaptación y colaboración global, o al menos, humanidad, y dedicarse a la agricultura, ganadería y la pesca. Sí, pero estos lugares estarán muy lejos del epicentro, a más de 1000 kilómetros. En algunos casos, en islas o incluso continentes enteros. Afortunadamente, el invierno nuclear sigue siendo una posibilidad teórica extrema, pero la creatividad y previsión humanas pueden ser elementos decisivos entre la destrucción total y las posibilidades de recuperación tras tal catástrofe. Aunque la supervivencia es posible en teoría, requerirá un nivel sin precedentes de preparación, adaptación y cooperación internacional, o al menos, humanidad.